gusto de saludarlo y yendo a nuestras raíces portuarias, aquí con un café cargadito directo al grano. Estamos en el Café del Poeta, donde siempre están tomando un tecito nuestros premios Nobel en una linda estructura muy acogedora. Gracias a Mario Cáceres, que nos ha recibido en este verdadero santuario del café de Valparaíso, y estamos con uno de los personajes más especiales, típicos de nuestro puerto, como es Roberto Rojas. Él es el presidente del Sindicato de Estibadores número 1 de Valparaíso. Bienvenido, Roberto, un gusto de saludarte. El gusto es mío estar aquí y que podamos conversar sobre el puerto especialmente. Los estibadores, para que el público del país sepa, son como eventuales, como los más castigados, no tienen trabajo fijo. Bueno, los trabajadores estibadores, a diferencia de dices tú, hay trabajadores, ¿cierto?, que son con contratos fijos, son temporeros y también, ¿cierto?, son eventuales. Tenemos 3 categorías de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores en tu sindicato? Nosotros tenemos hoy día 750 trabajadores, de los cuales son 40 mujeres. 700 familias, por decir así, ¿eh? 750 familias. ¿Qué es lo que es un cachero? Bueno, un cachero es una extensión, ¿cierto?, de lo que es el cable de la grúa, donde llega el gancho, y se extiende, ¿cierto?, un cachero o un estrobo que le llaman, ¿cierto?, para tener más posibilidades de alcance de la misma grúa. ¿Y una zorra? Una zorra, bueno, ese es algo que en términos, ¿cierto?, de género hoy día no usamos mucho, pero ese es una horquilla, ¿cierto?, manual, que se sacan, ¿cierto?, los pales de los camiones que vienen, ¿cierto?, con fruta. ¿Y un baticulo? Bueno, el baticulo era simplemente en los tiempos pasados donde se sacaba la carga bajo escotilla, que se sacaban con patecas y se sacaban, ¿cierto?, con los arrastres de la grúa. Muchas bromas con esto. Sí, bastantes bromas, ¿cierto? Y hoy día se cortan un poco las bromas producto, ¿cierto?, del tema de género con las damas, y a veces se sienten ofendidas, pero bueno, ellas tienen que entender que es parte de nuestro oficio y es parte de nuestras tradiciones. Como cuando van a atracar. Cuando van a atracar, bueno, eso significa, ¿cierto?, que va a atracar una nave, pero hoy día, claro, en términos generales... Buenas tardes, gusto saludarte. En términos generales, lo que se plantea como atraque es otra cosa. Pero nosotros creemos que un atraque es, ¿cierto?, un atraque de nave. Es decir, toda una cultura portuaria. Toda una cultura, y bueno, eso ha pasado en generaciones y hoy día se trata de distinguir, pero con otro nombre más técnico, pero la gente ya está como arraigada con eso y le llama así, simplemente o los baticulos, o los cacheros, o los atraques, qué sé yo, y así. Muchos porteños, entre ellos algunos arquitectos, se oponen al desarrollo portuario, por ejemplo, a cómo se ha planteado el Terminal 2, que es el nuevo desarrollo de Valparaíso. ¿Qué opinan ustedes, los trabajadores? ¿Qué tienen que decir? Bueno, nosotros lamentamos mucho los dichos, ¿cierto?, de algunos arquitectos, especialmente que son dirigentes de los arquitectos, en donde plantean, ¿cierto?, de que lo que hoy día se está haciendo es todo malo. Yo no he visto a los mismos arquitectos, ¿cierto?, pronunciarse por el tema, ¿cierto?, de los miles y miles de familias que han dejado de ver la bahía, porque se le han montado edificios al lado, ¿cierto?, y no lo dejan ver. No lo he visto en esa parada yo a esos arquitectos, dando la posibilidad, ¿cierto?, como lo quieren hacer hoy día el puerto, que se pierde la vista. Y ustedes está bien, cada día nacen más edificios nuevos y ellos no dicen nada. ¿Y a su juicio qué hay detrás? Yo creo que a su juicio hay un negocio nomás, pues nada más. El negocio de ellos, ¿cierto?, es tratar de ver la posibilidad de incorporar un modelo distinto, ¿cierto?, de muelles. Roberto, ¿te gusta el Puerto Barón, como se ha planteado con su desarrollo, un mall, áreas de desarrollo? Bueno, tengo que decirlo yo que en principio, quiero ser muy honesto en esto. Nosotros cuando de principio fuimos los opositores al mall Barón, producto se restaron un montón de áreas portuarias, ¿cierto?, que tienen beneficio del puerto. Pues bien, nosotros hicimos un compromiso en su momento con el ministro de Hacienda y dijimos, ¿cierto?, claramente que los conformábamos con la área que le iba a dar, ¿cierto?, hacia el mar. Lo que yo no entiendo por parte, ¿cierto?, de quiénes son hoy día la gente que está detrás de esto, de ver la posibilidad de que se genere el ambiente, especialmente del mall. Y cuando se plantean, ¿cierto?, por ejemplo, en el último alegato que se hizo en la Corte Suprema, donde el alegato, ¿cierto?, plantea a la empresa portuaria de que los aforos se tienen que llevar, ¿cierto?, para el CEAL, producto de que faltan espacio en el puerto. Y uno de los jueces que está ahí, ¿cierto?, en la Corte Suprema le pregunta al mismo abogado, le dice,
Bueno, pero ¿cómo usted se preocupa hoy día, cierto, sacar los aforos para el CEAL si no hay espacio? Entonces, ¿ustedes cómo concesionaron el varón? Y en este tema que menciona de la carga limpia, entonces, ¿qué está en juego para ustedes? Que no se hagan los aforos, que no se autoricen el terminal Pacífico Sur. Nosotros entendemos que la política que tiene la empresa portuaria es pésima respecto al texto de la creación de empleo. Estamos en contra nosotros de ellos, producto de que son ellos los que son los gestores de que las cargas, ¿cierto?, los aforos se hagan en CEAL, y producto, ¿cierto?, de algunas compensaciones. ¿Les quitaría trabajo a ustedes? Pero por supuesto, nosotros están quitando 30.000 turnos anuales. Ahora, en términos, ¿cierto?, ¿Cuánto se paga un turno? En términos de dinero, ¿cierto?, para los bolsillos de los trabajadores, son del orden de los 1.400 millones de pesos anual. Uy, un turnito para cada uno, ¿cuánto es más o menos? Un turno, la diferencia, ¿cierto?, cuando plantea el Estado de Chile, ¿cierto?, versus lo que plantea la empresa portuaria, es que el turno portuario aquí, ¿cierto?, en el puerto vale 45.000 pesos y arriba en el CEAL vale 20. Es decir, si ustedes en TPS, donde está prohibido por las autoridades portuarias, hacen 3 turnos al mes, son 120 lucas. Así es. O más tal vez pueden hacer turnos. Yo creo que está contemplado, ¿cierto?, que cada trabajador en términos de redondilla, sí, hará unos 3 turnos y se compensa con los temas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros decimos, hoy día, ¿cierto?, los aforos equivalen, ¿cierto?, a una nave Panamá diario ahí, en el terminal. Porque una nave, ¿cierto?, que hoy día trae 3 pórticos, lleva 20 trabajadores, el aforo lleva 30, y todos los días. Por lo tanto, nosotros vemos, ¿cierto?, que solamente las cargas de aforo... ¿Y qué ven detrás? ¿Por qué a su juicio empresa portuaria no ha autorizado que se hagan los aforos en el terminal? Si usted se ha dado cuenta, nosotros hemos puesto lechero en el borde del sindicato, donde dice que la Contraloría debería, ¿cierto?, fiscalizar o revisar, ¿cierto?, los contratos que tiene hoy día la empresa portuaria con CEAL. Porque lamentablemente tenemos que decir... ¿Es algo raro, dice usted? Es algo raro, que nosotros lo hicimos mención a la directora del CEP. Ese es el sistema de empresas públicas. Así es, lo hicimos público nosotros y quedaron cierto deber, pero no han visto nada, porque al final, yo no quiero decir esto, pero pareciera que estuvieran todos coludidos en esta cosa. ¿Y qué huele usted? Yo huelo que simplemente en su momento, ¿cierto?, el CEAL se quejó de un mal contrato, un mal diseño de contrato que hicieron entre CEAL y la empresa portuaria. Una compensación, entonces. Están compensándolo nada más, porque si de lo contrario, CEAL demanda a la empresa portuaria por una cuantía de millones. Pero nada de negocio sucio. Yo creo que si hablamos de negocios sucios, tendríamos que decirle, por ejemplo, que los aforos que están haciendo lo último, y eso lo sabe el CEP también, de que se hacían, ¿cierto?, en CEAL, donde se hacen los aforos, ¿cierto?, en la empresa adicional que tiene CEAL, pero cuando hablamos del 101% que tiene que ingresar como recaudo a la empresa portuaria, no estaba entrando. Simplemente facturaban por CEAL. Entonces, por lo tanto, esa plata la están teniendo todos solamente los españoles. Hay una plata que no se conoce. Hay una plata que no se conoce. ¿Qué huele usted que pasa con eso? Lo que todo el mundo puede oler, porque está mala la cosa, no más nada. Y que nosotros estamos pidiendo tanto que se investigue en la Contraloría, estamos hablando, ¿cierto?, que se investigue. Hemos conversado hasta las autoridades políticas de que esto debe investigarse. No ha habido respuesta aparente de las autoridades. Hemos conversado, yo no sé, como hay un tema hoy día de campañas de todos los actores políticos, que todos se hacen los puchos nada más. Entonces vemos que realmente, ojalá la Contraloría, ¿cierto?, determinara si efectivamente la revisión del contrato que nosotros necesitamos, ¿cierto?, que se diga por transparencia, porque si se equivocó la empresa portuaria en hacer un contrato mal, no puede cambiar la regla del juego constantemente, ¿cierto?, a los empleadores, en este caso, ¿cierto?, a los que hoy día están concesionando los terminales, porque lo hacen poco competitivo. Han dicho algunos que ustedes están como comprados, muy a favor de TPS. Lamentablemente tengo que decirle a esas personas que yo no trabajo en TPS. Mi patrón hoy día, ¿cierto?, es OHL. Pero lamentablemente tengo que decirle a esa gente que nosotros tenemos un sindicato de 750 trabajadores y la mitad trabaja para el Terminal 1 y la mitad trabaja para el Terminal 2. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de ganarle un turno a los aforos, eso significa que ese turno va a ir para el Terminal 2 también en su momento. Y es más, hoy día, ¿cierto?, en el tema de la construcción, puede efectivamente, si vuelven los aforos abajo,
antes que se construya el terminal, puede que esté cierto construido allá, cierto, va a ser la forma del terminal 2. Por lo tanto, se ganarían no 30.000 turnos, sino que se ganarían 60.000 turnos. Y por lo tanto, en el futuro, cierto, se ganarían en vez de 1.400.000, 1.400 millones, se ganarían 2.800 millones de pesos para el bolsillo de todos los trabajadores, independiente que sean para el sindicato estibadores. Estamos luchando por todos los trabajadores de Puerto Valparaíso. Que todo esto dependa ahora de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le parece, don Roberto? Bueno, lamentamos nosotros, ¿cierto?, que haya sucedido eso, porque nosotros tuvimos reuniones constantes, ¿cierto?, con Cristina Orellana, que era en su momento directora del CEP, que está encargado del tema de los puertos, donde ahí existió un ofrecimiento que después se negaron. Ha estado Raúl Ursúa, nosotros hemos denunciado constantemente, ¿cierto?, el cómo están operando hoy día los gerentes y presidentes de la empresa portuaria respecto justamente al tema de los aforos, la colusión que tienen ellos. ¿Por qué usted piensa eso? Porque siempre, o sea, nosotros entendemos, ¿cierto?, de que si hay un contrato mal diseñado, bueno, que se estudie, que se rehaga, pero que sea público, que no tiene por qué hacerse contrato en 4 paredes. Entonces hoy día a ellos les permite de repente tener, qué sé yo, reservas, le permiten tener ciertas cosas que le hacen malas y siguen haciendo mal. Y hoy día la empresa portuaria simplemente se va en anuncios y anuncios y anuncios y no hace nada. Entonces yo creo hoy día lo que están haciendo el presidente, tanto el gerente, es que están cuidando sus salarios, que son altísimos, 24 millones, 12 millones. Y es más, pues, o sea, el que da más trabajo hoy día pareciera que es la empresa portuaria, con un montón de arquitectos, ingenieros, y que no producen nada, ¿no? Porque si que produce hoy día son los concesionarios, que son los que transfieren la carga, y nosotros. Roberto Rojas, aquí con un café, un saludo, don Roberto. Gracias por venir a este espacio, una tribuna abierta, se hace cortita, critican ahí por las redes que se hizo muy cortito, que de repente uno picanea mucho al entrevistado, pero así es el tiempo en televisión. Don Roberto, lo invito, vamos a ir a una pausa y muchas gracias por su presencia. Bueno, un gusto estar aquí, bueno, y ojalá, cierto, hubieran más minutos para nosotros, porque no solamente tenemos que ver esto, el tema de la denuncia, sino que hoy día hay una suerte de una conspiración por parte de la empresa portuaria, donde está llamando a la ciudadanía, ¿cierto?, a sacar permisos portuarios, y hoy día, ¿cierto?, no está dando el ancho el puerto de Valparaíso para recibir tantos trabajadores, que el que está haciendo precario el empleo hoy día es la empresa portuaria y no las concesiones. O sea, un temita que nos queda para la próxima. Así es. Gracias, don Roberto. Gracias a usted. En el Casino de Viña del Mar se realizó el 4º encuentro de logística y comercio exterior organizado por Puerto Valparaíso y el Foro Logístico de Valparaíso, FOLOVAP. El evento contó con representantes de una treintena de empresas que pudieron conocer las últimas tendencias del transporte y logística mundial, expuestas por expertos de nuestro país e invitados especiales de Valencia, Barcelona y del Perú. No existen pesqueros efectuando labores de pesca dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Así lo informó la Armada luego de realizar un operativo que recorrió 1.413.398 millas náuticas cuadradas en las áreas marítimas de Sala y Gómez e Isla de Pascua. La fiscalización estuvo a cargo de un avión de exploración aeromarítima con apoyo del buque oceanográfico Cabo de Hornos y de la Policía Marítima dependiente de la Directemar. La sobrevivencia de 7 especies de tortugas marinas que habitan en Pacífico Oriental se encuentra amenazada por efectos del cambio climático y la basura en los océanos. El tema fue analizado en la 12ª reunión del Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, reunido recientemente en Viña del Mar. Con una presentación del Ballet Folclórico Nacional, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile puso el sello de oro a las celebraciones de su 17º aniversario. En la ocasión, el arqueólogo José Miguel Ramírez dio a conocer antecedentes científicos que prueban la llegada a las costas chilenas de navegantes de la Polinesia hace más de 1000 años. Compacto de noticias de esta semana y también tiene una noticia importante, Roberto Rojas. Sí, lamentamos nosotros hoy día que en el Terminal 2 de Valparaíso, después de solicitar tantos trabajadores, puestos de trabajo nuevos que se van a ejecutar ahí, es que en menos de un tiempo prudente ya se están despidiendo 12 trabajadores que vuelven de contrato indefinido, vuelven a contrato, ¿cierto?,
eventuales. ¿Hay contracción en el trabajo? Hay contracción, hay menos cierta transferencia de carga, en los dos terminales va a haber menos, por lo tanto vamos a sufrir cierta pérdida de empleo y pérdida de empleo cierto que hoy día nosotros creemos que esa gente haya superado ya de trabajadores contratados eventuales. El sindicato esa gente sí los va a proteger y estarían cierto en las filas nuevamente trabajando con nosotros como trabajadores eventuales. Eso nosotros vamos a conseguirlo, ¿cierto? Vamos a conseguirlo, vamos a conversar con el gerente de la empresa OHL y yo creo que lo va a dar, ¿cierto?, la posibilidad de que ellos vuelvan a normalmente trabajar después de su tiempo que tienen que tener de relax un poco para volver a ser eventuales. Importante su gestión, Roberto. Muchas gracias. Lo quiero llevar ahora a uno de nuestros reportajes marítimos. Mi nombre es Mario Faría, capitán en este momento del RAM Pequén que se desempeña acá en San Antonio. Principalmente es todo el movimiento portuario, ya sea de Arica a Punta Arenas, en terminales de container, granelero, quimiquero, combustible, etc. Nosotros en eso estamos ligados al 100% con el tema remolcadores, maniobra de atraque, desatraque, amarra. Y últimamente se están haciendo remolques en el sur y otros trabajos más anexos. Los remolcadores se miden en la capacidad de tiro que tienen, que es la capacidad de tracción, de remolcar. Y este remolcador tiene una capacidad de 65, si no me equivoco, de volar pool. Esa es la capacidad de este remolcador y eso va en relación a las exigencias de cada puerto. Estamos hoy día en un día cualquiera en el puerto de San Antonio. Tenemos en estos momentos 4 naves en puerto. Estamos a bordo del remolcador Pequén, uno de los remolcadores que tiene la empresa Saam operando en el puerto de San Antonio. El año pasado hicimos más de 2.400 maniobras en el puerto. Tuvimos 1.200 recaladas y 1.200 zarpes en el puerto de San Antonio. Como lo estamos viendo, está haciendo esta maniobra al interior de la poza de abrigo. Para eso el remolcador utiliza sus 4.000 caballos de fuerza, como lo podemos apreciar, ¿cierto?, en la estela que está dejando. Ahora, la particularidad, Atilio, es que la estela se ve hacia proa, cuando normalmente se ve hacia la popa. Eso es porque estos remolcadores, los 2 remolcadores que opera la empresa Saam en San Antonio, son azimutales, por lo tanto su motor, sus 2 motores, pueden girar en 360 grados. Yo empecé en una oficina de contabilidad que era totalmente un mundo totalmente diferente a esto. Y bueno, después que entré a Saam, ya hace casi 17 años, es descubrir otro mundo. Bueno, nosotros somos los encargados en sí de que los buques atraquen y desatraquen en el puerto, para que puedan hacer sus faenas de descarga y embarque de contenedores con toda la mercadería para exportación o las mismas materias que nosotros importamos desde otros países. Roberto, hay la imagen del mar, ¿eh? Qué importante dar la imagen de nuestros puertos, de nuestras costas, para la conciencia marítima nacional, que es media baja, ¿eh? Yo creo que falta bastante cierta cultura en ese aspecto. Pero bueno, mira, ahora lo quiero llevar a la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, donde Rodolfo García, su vicepresidente ejecutivo, nos ha preparado el comentario de la semana. Un gusto de saludarte, Rodolfo. Hola, Tilio. Esta semana se ha iniciado en Valparaíso y San Antonio un debate respecto a si el puerto Aguas Afuera, el megapuerto, el proyecto Puerto Gran Escala, pongámosle cualquier nombre, realmente se necesita o no se necesita. Y es un tema importantísimo para la región y para el país y por lo tanto merece una reflexión. Una reflexión que para nosotros no es sorpresiva porque ya habíamos hablado del tema en el DUOC, que nos invitó a exponer sobre el tema y nuestro trabajo está a disposición de quien quiera verlo con todas las cifras sobre el tema. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto, Tilo, es una verdadera tragedia. Es cómo ha caído las proyecciones de crecimiento de Chile, el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de las importaciones, el crecimiento de la carga que mueven los puertos. Hagamos un poquito de historia. El año 2010 el CEP revoluciona, ¿no es cierto?, la opinión pública en materia portuaria cuando anuncia el puerto Gran Escala o el puerto Aguas Afuera. Y decía, vamos a necesitar hacer un puerto Aguas Afuera por lo siguiente, decía, Valparaíso y San Antonio mueven más o menos 20 millones de toneladas en conjunto
Chile mueve 100, Valparaíso San Antonio 20, y como vamos a crecer entre el 10% y el 6%, el año 2030 vamos a tener que mover en Valparaíso San Antonio 90 millones de toneladas. Es prácticamente lo que mueve todo Chile hoy día. Y para eso necesitamos funcionando un puerto aguas afuera el año 2019. Primer pronóstico del CEP, entonces, el año 2019 necesitábamos tener operando la primera parte de este puerto aguas afuera. ¿Qué es lo que nos pasa? El año 2013, el CEP, el Ministerio de Transporte, publican la política de transporte de Chile, el desarrollo portuario de los puertos estatales, y dicen, ¿sabe? No vamos a crecer entre el 10 y el 6, vamos a crecer solo al 6. Entonces vamos a llegar al año 2030, necesitamos 70 millones de toneladas en Valparaíso y San Antonio. Y entonces el puerto agua afuera ya se corre el año 2023. ¿Pero qué nos pasa, Atilio? ¿Cuál es la verdad? Que los pronósticos están diciendo que no vamos a crecer más allá del 2%. Nosotros como Cámara Marítima consideramos un 3,5%. 3,5% y significa que el año 2030 necesitamos mover 40 millones de toneladas. Y para eso, quizás el año 2030 tengamos la necesidad de un puerto aguas afuera. Quizás, porque la verdad, Atilio, es que si la actual infraestructura puede producir un 1,5% más cada año, que no es nada, 1,5% más cada año, no necesitamos puerto aguas afuera hasta el año 2035, más o menos. Por lo tanto, aquí hay una mala noticia para el país y el desafío es cómo volvemos a recuperar el crecimiento. Y eso tiene dos cosas. Una cosa política, que es cómo recuperamos las confianzas. Indudablemente que el tema de la papelera no ayuda para nada en esto. Y el otro es un tema técnico. Señores, sigan trabajando ustedes en el puerto de afuera, sigan haciendo todos los estudios, sigan haciendo todas las cosas, pero juntémonos para ver cómo bajamos los costos logísticos del país, cómo mejoramos los caminos, cómo mejoramos la tramitación aduanera, cómo mejoramos todo para que cuando necesitemos el puerto de afuera, el resto de la cadena esté funcionando como corresponde. Y para eso la Cámara Marítima ya hizo una propuesta que también está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, Rodolfo, y aquí yo con el sonido del café, en el Café del Poeta junto a Roberto Rojas, ya llegando a la parte final en la despedida de este programa. Roberto, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Igualmente. Un saludo para todos sus trabajadores. En su nombre se lo voy a dar. Y para todos ustedes. Hasta la próxima.